Buenos días, amados. El Señor les bendiga grande y poderosamente. Les bendecimos en esta preciosa mañana y damos la bienvenida a nuestro hermano Javier y su esposa que nos visitan por primera vez. Bienvenidos. Así que Iglesia Revive, pongámonos de pie y recibámoslos con un fuerte aplauso. Pueden tomar asiento, mis amados. Hoy, hermanos, vamos a hacer un alto con la serie de la predicación de Génesis y vamos a empezar hoy una serie de 5 mensajes sobre las 5 solas. Y, hermanos, en esta semana, el pasado lunes 31 de octubre, estamos cumpliendo y celebrando 505 años de la Reforma, del protestantismo. Y precisamente hace 505 años, en 1517, como producto de un proyecto que la Iglesia romana inició, encabezada por el Papa de turno de la Iglesia Católica Romana, ellos, para financiar el proyecto de la construcción de la Basílica de San Pedro, decidieron empezar a vender indulgencias. Ustedes saben lo que son las indulgencias, ¿verdad? Que supuestamente el veredicto papal declara que una persona es salva a través de las indulgencias. Y esto, pues, fue la última gota que derramó la copa en la mente y en el corazón de el principal reformador o el principal artífice del movimiento reformador, Martín Lutero. Y Martín Lutero, iluminado por el Espíritu Santo de Dios y movido, impulsado, preparó sus 95 tesis y fue y las clavó en las puertas de la iglesia de Wittenberg, dando paso o origen a la Reforma. Hermanos, ¿y qué son las 5 solas? Las 5 solas representan el corazón de la teología reformada y representan también las verdades, escúchenme, las verdades no negociables del Evangelio. Las 5 solas son también las doctrinas esenciales de la fe cristiana, reveladas en la santa palabra de Dios. Las 5 solas son también los pilares del cristianismo. Usted sabe qué es un pilar, ¿verdad? Las columnas, el fundamento del cristianismo reformado. Es decir, que las 5 solas son los pilares del cristiano evangélico. Y todos nosotros creemos y asumimos la autoridad de la palabra como la única verdad inerrante, infalible. En otras palabras, todos nosotros creemos en la inerrancia y en la infalibilidad de la palabra. ¿Y qué quiere decir esto? Inerrante, carece de errores, no tiene errores, es perfecta, infalible, que nunca falla. ¿Y sabe por qué es inerrante? ¿Sabe por qué es infalible? Porque viene y procede del corazón de Dios para su creación. Hermanos, sin embargo, la sociedad moderna piensa que no existen verdades alcanzables. Es más, en medio de esta sociedad que valora extremadamente el individualismo o que sobrevalora el individualismo, ellos creen que el individuo, cada persona,
es el administrador y medida de la verdad. En otras palabras, según ellos, cada uno crea su propia verdad de acuerdo con su perspectiva o estilo de vida o creencias de la vida. Pero hoy todos nosotros sabemos que esto es un error garrafal, porque para mí, y espero que también para ustedes, hoy tenemos y podemos contar con una verdad absoluta, con una verdad plena que ha sido revelada y dada a conocer a través de la Escritura. Sin embargo, hermanos, tenemos un estándar o una medida de la verdad. ¿Cuál es esa medida de la verdad? Sola Escritura, como lo dijeron los reformadores, solamente la palabra de Dios. Y en nuestra iglesia Revive, y espero que en la vida de cada uno de ustedes, la centralidad de la palabra es y debe ser siempre el termómetro o la brújula que dirige nuestras vidas. Así que, mis amados hermanos, con esto en mente vamos a ir a la palabra del Señor y le pido por favor que nos pongamos de pie, como siempre es costumbre nuestra, honrar la palabra del Señor. Y los felicito a los que están aquí, porque sin importar la lluvia, el frío o el calor, los vientos o lo que sea, aquí estamos juntos para adorar y exaltar el nombre del Señor. Vamos a ir por favor a la segunda carta a Timoteo, escrita por el apóstol Pablo. Segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3. Inicialmente voy a estar compartiendo versos 16 y 17. Y si usted no tiene su Biblia física ahí a la mano, ahí está proyectada, ahí la pueden ver en la pantalla. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y escuchen lo que dice en el verso 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén y amén. Gracias, Padre amado, te damos en este bendito y precioso día que nos regala, Señor. Gracias por tu palabra escrita, que es la mejor herencia que podemos codiciar y anhelar y que podemos tener hoy para alcanzar la salvación eterna. Gracias, Señor, porque a través de tu bendita Escritura a ti te ha placido revelarte a hombres mortales y pecadores como nosotros. Señor, ponemos este servicio y este mensaje que es tuyo en tus benditas manos, y te pido, Padre amado, que tu palabra siga cumpliendo el propósito por el cual fue enviada para cada uno de nosotros. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, Redentor y Salvador Jesucristo, y en el poder de tu Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Es interesante que la palabra del Señor dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. No es una parte, es la totalidad de la palabra que está escrita en el libro sagrado, en las Santas Escrituras. Por eso, hermanos, no podemos ser selectivos. O amamos toda la palabra o la rechazamos. Pero hoy sabemos que es una gran necedad rechazar la verdad, la palabra, el evangelio, que ha sido manifestado con varios fines y propósitos. La palabra inspirada por Dios es útil en primer lugar para enseñar. Ella nos enseña, ella nos educa, ella nos informa, ella nos dice cuáles son los principios establecidos por Dios. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros podamos vivir
verdaderamente una vida plena. Y una vida plena es la totalidad de la vida, la totalidad de las bendiciones que el Padre amado ha dado a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todos los que creemos en su nombre y para que todos aquellos que creemos en la palabra santa del Señor podamos ser enseñados, instruidos, pero también redarguidos. Hermanos, no es el pastor, no soy yo el que le enseño y el que le redarguyo. Es el poder de la palabra, es el poder del Espíritu Santo. Es la palabra aplicada en cada corazón por medio de la presencia misma del Espíritu Santo, que ministra, nos enseña y nos redarguye. ¿Y para qué nos redarguye? Para que nos veamos a través de la palabra como en un espejo y podamos ver nuestras fallas, nuestras falencias, nuestros errores. Y cuando nos sometemos a la sabiduría plena de Dios, porque es la sabiduría de Dios, entonces ella nos enseña y nos redarguye, pero también la palabra de Dios nos corrige. La palabra de Dios nos corrige. Cuando nos salimos del camino, eso es lo que significa corrección, ponerlo en el lugar preciso, en el lugar correcto, volvernos al estado original, como el Santo Padre nos ha creado en la creación del mundo, con una identidad, porque fuimos creados a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Para qué? Para manifestar y revelar la gloria de Dios. Hermanos, y la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, pero también para instruir en justicia. ¿Qué es una instrucción? ¿Qué es una instrucción, mis amados? Es una serie de parámetros, de principios, de valores del reino de Dios dados para que nosotros como familia, la familia de la fe, podamos vivir de acuerdo al modelo de vida que Cristo ha establecido, que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ha establecido y ha determinado para que cada familia viva de acuerdo a ese modelo y pueda entonces vivir en justicia. Pero hay muchos que no les gusta la instrucción. Se rebelan contra todo tipo de autoridad. Se rebelan contra todo tipo de instrucción. Hermanos, y si leemos atentamente en la santa palabra de Dios, sabemos entonces, o por lo menos ya en esta mañana estamos sabiendo, que uno de los propósitos de la palabra santa es de instruirnos. ¿Y cuál es la finalidad? En el verso 17 de la porción que acabamos de leer está bien clara. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y lo decía la semana pasada en el encuentro o en el retiro de varones, que fue un tiempo bendecido en la montaña, que ser perfecto no significa no tener errores. Y hacía la analogía de una manzana. Una manzana por fuera puede tener una manchita por aquí, otra pintica por allí, otro imperfecto por allá, pero cuando se corta esa manzana, el corazón de la manzana es puro, es perfecto, no tiene ninguna mancha, no tiene cuerpos extraños, no tiene ninguna sustancia extraña que ha contaminado su interior. Y de eso se trata, llegar a alcanzar la perfección en Dios, de que como seres humanos somos falibles, claro que sí, vamos a fallar, vamos a cometer errores, pero la palabra nos instruye y nos corrige y nos ayuda a edificarnos. Pero lo más importante es que la palabra de Dios, cuando es plantada por el poder del Espíritu Santo, hermanos, logra un impacto y nuestro corazón se mantiene puro, el corazón limpio y perfecto. ¿Por qué? Porque trata con todas las fuerzas de su corazón siempre de agradar al Padre. Amén. Dice él, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y escuchen, enteramente, y esa palabra enteramente significa totalidad.
enteramente ¿qué? Preparado para toda buena obra. Enteramente, totalidad. Pero también entre letras nos deja ver que la única manera de que nuestro corazón se capacite, de que nuestro corazón sea equipado, es con la palabra de Dios. Hermanos, ¿leen la palabra de Dios semanalmente? Si no nos exponemos a la palabra de Dios, no va a haber un impacto, no va a haber un cambio. Yo les puedo hablar muy lindo y muy bonito. Ustedes pueden escuchar cualquier tipo de exhortación y de mensaje de superación personal, pero eso es temporal y momentáneo, porque lo único eterno, lo único que logra un cambio y una transformación es la sola Escritura, la palabra de Dios. Hermanos, en el capítulo 4 de esta misma carta de 2 Timoteo, escuchen lo que dice en el verso número 1 del capítulo 4. Dice la palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El verso 1 dice, después de haber dicho en el capítulo 3 al final por qué es importante la palabra y para qué la palabra, él hace una recomendación. Pablo hace una recomendación al doctor Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor. ¿Y qué es lo que le encarece? Mire lo que dice en el verso 2: que prediques la palabra, que prediques la palabra. Hermanos, esta es una iglesia bíblica. Aquí yo estoy para predicar la palabra, porque he entendido que el Señor me ha llamado y me ha encarecido un favor y me ha pedido una misión, que es predicar la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesucristo. Hermanos, que predique la palabra. ¿Y para qué? Aquí dice que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué tenemos que predicar la palabra de Dios? Porque es la palabra la que cumple el propósito de redarguir, de reprender y de exhortar. Pero también es la palabra de Dios la que nos da la doctrina. Porque la doctrina, el mandato, el estilo de vida, la raíz de nuestra fe está en base de la doctrina que se encuentra inmersa en la palabra de Dios. Ahí está. No doctrina de hombre, doctrina de Dios. ¿Qué buscas de una iglesia? ¿Beneficios? ¿Qué buscas de una iglesia? ¿Relacionarte? ¿Obtener favores de los hombres? Hermanos, yo le digo en el amor de Cristo, si eso es lo que usted busca de una iglesia, y por eso hay muchas iglesias llenas de miles y miles de personas o de cientos de personas, yo les digo, ¿por qué no se afilia a un club social? En un club social podemos tener todo eso, pero en la iglesia no estamos para divertir. En la iglesia hay un solo programa, único y valoroso, valiente, porque tiene valor, y es predicar la palabra de Dios, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, para salvación, para alcanzar la vida eterna. Aquí no estamos para entretener, mis amados. Ya lo he dicho y voy a ser muy reiterativo durante estas próximas 5 semanas. Yo aquí no estoy para entretener a nadie. Yo estoy aquí para predicar la palabra y que la palabra cumpla el propósito por el cual ha sido enviado, que le redarguya y me redarguya hasta lo más profundo de nuestros tuétanos, hasta lo más profundo de nuestro corazón, porque cuando el propósito se cumple, entonces somos transformados y edificados y vamos avanzando de gloria en gloria. Mis amados,
hoy les voy a compartir. Estamos hablando de 5 solas y esta es la primera de ellas, sola escritura. Y el número 5 va a ser muy repetitivo. Y voy a hablar de 5 razones para permanecer en su palabra. 5 razones. Y aquí está la primera de ellas. La escritura debe ser nuestro guía y nuestra regla para llegar a Dios. La escritura debe ser nuestra guía y nuestra regla para llegar a Dios. Y aquí hay 2 palabras que quiero enmarcar o resaltar: guía y llegar. La palabra, dijo el salmista en el Salmo 119, 105, lumbrera es a mi camino la palabra de Dios, ¿verdad? Lumbrera mi camino. La palabra de Dios es nuestro guía. La palabra de Dios va delante de nosotros, alumbrando, como dijo el apóstol Pedro, como una antorcha que resplandece en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Y hoy tengo que decir que esas tinieblas y esa oscuridad es ese mundo caído en el cual estamos viviendo todavía, hasta cuando venga nuestro Rey de Gloria y nos levante y nos vamos con Él. Pero mientras tanto tenemos una guía que es la palabra del Señor, que nos permite a cada uno de nosotros caminar con firmeza, caminar con seguridad, en medio de tantos obstáculos, en medio de tantas dificultades, en medio de tanta oposición, en medio de tanta tentación. La palabra es tu guía y es la mía. Pero también la palabra de Dios es nuestro destino. ¿Por qué nuestro destino? Porque la palabra es la que nos va a llevar a Dios. Hermanos, yo quiero que lo grabe bien en su mente y permita que el Espíritu Santo lo escriba, lo marque, lo cincele allí en su corazón. Que el propósito y nuestro destino no es temporal, es eterno, y es llegar a las moradas celestiales, a la nueva Jerusalén. ¿Cuántos quieren formar parte de la nueva Jerusalén? Aleluya, gloria a Dios. Pero para eso es necesario estar arraigados, afincados en la palabra de Dios, no en las tradiciones, no en las costumbres, no en la cultura, no, mis amados, ni en las modas. Hay que estar arraigado de la palabra de Dios. Segunda razón para permanecer en su palabra: solo la Escritura da a conocer el verdadero Dios. No hay otro medio, mis hermanos. No hay otro medio. Y por eso estas verdades fundamentales son los pilares de la reforma y del cristianismo. Son la Escritura. No es por obras externas, es por la obra que Dios ha hecho desde la eternidad y desde antes de que nosotros estuviéramos aquí. Y se aplica en nuestro corazón, porque solo a través de la Escritura podemos conocer al verdadero Dios. ¿Quiere intimar con Dios? ¿Quiere conocer su voluntad? Pues estudie, lea la palabra de Dios. No hay otra manera. Y la tercera razón: Dios manifiesta la claridad de su palabra para darse a conocer. Escuche, no solamente para que cada uno de nosotros lo glorifiquemos y lo exaltemos, porque eso es parte de nuestro servicio y de nuestra gratitud a Dios. Dios manifiesta la claridad de su palabra para darse a conocer con el objeto de salvarnos. La salvación solo viene a través de Dios. Y solo podemos entender la obra perfecta que Dios ha hecho desde el principio, sin que el corazón del hombre aún lo alcance a comprender. Solamente alcanzamos a ver algunos destellos de la obra de salvación cuando nos sometemos a la palabra de Dios, cuando creemos en el poder de la palabra, de la Escritura, cuando vivimos la palabra, cuando nos ceñimos a ella,
cuando permitimos que el Espíritu de Dios hable a nuestro espíritu y nuestro espíritu ponga en control y dominio a una carne que está vendida al pecado. Mis hermanos, a todos nosotros siempre nos va a llamar la atención todo aquello que produce gusto, delicia y placer. Pero vamos a caer, el apóstol Pablo lo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me edifica. Y la palabra, si tú le das cabida en tu corazón, la palabra te va a dar la autoridad para resistir los ataques del maligno. Pablo dijo a Timoteo: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Esto manda y enseña. Hermanos, y las cartas a Timoteo y Tito son una de las cartas que se llaman cartas pastorales, porque ahí están los principios fundamentales de todo pastor, de todo líder. Y no entiendo por qué hay muchos que, conociendo esta verdad eterna, se desvían y empiezan a predicar, como dijo Pablo, no otro evangelio, porque no hay sino uno, pero doctrinas de hombre, corrientes contaminadas, llenas de mentiras, llenas de engaños, que lo único que hacen es distraerte, desenfocarte, y que tú pongas los ojos en los bienes materiales y terrenales que son efímeros, que van a pasar. Hermanos, cada vez que yo me paro aquí, mi corazón tiembla, porque he entendido la inmensa responsabilidad de mi llamado, y es predicar la palabra de Dios. Mis hermanos, por eso les diré una y otra vez: yo no estoy aquí para entretenerlos. Yo estoy aquí para predicar la palabra de Dios. Y hay veces que la palabra es fuerte, no nos gusta, gloria a Dios, que nos incomode hasta lo más profundo de nuestro corazón, porque solo así podremos verdaderamente experimentar el poder y la gloria de Dios. Revive es una iglesia bíblica. Aquí honramos la palabra del Señor, mis amados. Y espero que en su casa, en su vida íntima, usted tenga el entendimiento de la necesidad y de la urgencia de honrar la palabra de Dios. Y la honramos con un estilo de vida, con una vida que cambia, que es transformada, no por lo que la sociedad te diga, no por lo mucho que aprendas, sino por lo mucho que apliques la palabra a tu corazón. La Escritura aporta a nuestro espíritu el conocimiento de Dios, que de no ser por su palabra sería confuso. Pero Dios no quiere que ninguno esté confuso, que ninguno esté a medias. Dios ha revelado, Dios se ha manifestado desde su eternidad para que todos y nosotros comprendamos que hay uno único, verdadero Dios al que tenemos que honrar: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, escuchen esto, hermanos, es hermoso, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, porque Él es excelso y Él nos ha llamado solamente a través de su palabra, y quiere que seamos instruidos y enseñados a través de su palabra para que alcancemos el verdadero conocimiento de Dios, para que lo podamos adorar en la magnificencia en la que Él se encuentra, para que no solamente nos veamos como criaturas, sino que por su amor y su misericordia revelado y manifestado en la cruz del Calvario, hoy somos hijos adoptados, hermanos de Cristo, como dice Hebreos. ¿Usted sabe el privilegio?
Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo con ganas. Mis amados, aquí está la cuarta razón. Somos participantes de la naturaleza divina por la Escritura, su bendita palabra. ¿Queremos participar de su naturaleza divina? Pues tenemos que entrar, tenemos que navegar, tenemos que meternos, como decía un amigo mío, pastor, que me instruyó al principio y me decía: Carlos, clávate allí en la palabra, como cuando te lanzas en esas aguas profundas, como cuando éramos jóvenes y nos íbamos a esos puentes altos y nos hacíamos esos clavados, como dice mi hermano, y nos metíamos en esas aguas profundas. Eso es lo que usted y yo estamos llamados a hacer hoy, profundizar en la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque para pasar, escúchenme hermanos, porque para pasar de muerte a vida es necesario que conozcamos a Dios. No hay otra manera. La palabra de Dios dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Porque Adán es nuestra cabeza federal y en él todos pecamos. Pero también dice la palabra que ahora tenemos una cabeza no federal, sino eterna, universal, que es la cabeza de Cristo, la cabeza del cuerpo de la iglesia, y que ahora usted y yo estamos en ese cuerpo que es Cristo Jesús, y Él nos da vida. Así que hermanos, para pasar de muerte a vida es necesario que conozcamos a Dios. ¿Y dónde lo conoces? ¿En la librería? ¿En los programas de televisión? ¿A través de conferencias de autoestima? ¿De superación personal? ¿Verdad que no? Solamente en el libro sagrado, en la palabra revelada de Dios. Mire cómo lo dijo el salmista en el Salmo 19. Dijo a partir del verso 7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Aquí hay 5 razones más del por qué tenemos que ir a la palabra de Dios. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos y permanece para siempre. Cuando usted le da cabida al Dios verdadero, al Dios de la Escritura, al Dios de la palabra del Señor, Él viene y hace habitación y mora con usted. Y donde usted va, Él va a través de su Santo Espíritu. Hermanos, los juicios de Jehová son verdad y son todos justos. Pero mire lo que hizo el salmista. Después de conocer estas maravillosas verdades eternas, él termina con una proclamación. Y yo lo invito para que usted también lo haga. Dice en el verso 10: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la miel que destila del panal. ¿A qué se está refiriendo? A la palabra, a la Escritura. La Escritura, hermanos, debe ser deseable más que cualquier oro, más que cualquier riqueza temporal, porque lo repito, eso es efímero, eso se va. Pero la palabra de Dios permanece para siempre y debemos desearla más que la miel, más que esa miel que está destilando del panal. ¿Qué quiso decir el salmista? Todos ustedes saben que la miel más pura es la que destila del panal. Pues está diciendo que la palabra es la magnificencia de la pureza. No hay una verdad más grande y poderosa que usted y yo podemos atesorar en nuestro corazón. Hermanos,
Mire cómo lo vio uno de los reformadores más influyentes, Juan Calvino. Escuchen lo que dijo Juan Calvino. La Escritura nos permite distinguir con certeza entre el verdadero Dios creador, y escuchen esto, me encanta, y toda la banda de ídolos que el mundo se ha fabricado. Ay, mis amados, cuando leí esta porción en las instituciones de Calvino, quedé admirado, porque es una realidad latente en nuestra época. La Escritura nos permite distinguir con certeza, con seguridad, con firmeza, entre el verdadero y único Dios y toda esa banda de ídolos que el mundo se ha fabricado. ¿Y no es una realidad de nuestro tiempo? Claro que sí. Y la palabra de Dios, ¿sabe qué hace? Entre otras cosas, viene y saca, desarraiga, derriba, destruye todos esos ídolos que hemos puesto en nuestro corazón. Si de veras deseamos contemplar a Dios, tenemos que comprender el camino de Cristo. Tenemos que aproximarnos a su palabra y someternos a ella, donde Dios se nos presenta de forma viva. De forma viva. Es que Dios es vivo y todo lo que sale de Él es vivo. Por eso su palabra es viva y eficaz. Y por eso cuando usted lee la palabra le habla de manera individual y de manera personal, porque esa palabra es viva, porque procede del Dios eterno que es vivo y permanece para siempre. Hermanos, la iglesia está formada y fundamentada en la palabra de Dios. Y aquí está la quinta razón. El Espíritu hace que su palabra penetre en el corazón y en la mente de aquellos a quienes el Señor llama. Hermanos, la palabra de Dios es la que va a despertar la sensibilidad de nuestros corazones. Y su Espíritu viene y habla y penetra a nuestro corazón y nos redarguye, nos corrige, pero también nos instruye en justicia y en verdad. La palabra aplicada por el Espíritu en nuestros corazones nos mueve, hermanos. Escuchen, nos mueve al arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el poder de la palabra el que causa que nuestro corazón se contriña y sienta dolor cuando hemos pecado, cuando nos hemos rebelado contra su palabra santa. Y entonces venimos de rodillas delante de Él y nos arrepentimos y creemos en el Señor Jesucristo. Y yo espero que en esta mañana eso es lo que esté haciendo la palabra en tu corazón y en el mío, para que seamos enteramente capacitados para cumplir el llamado y el propósito de Dios. Hermanos, voy a ir concluyendo. Oseas capítulo 6, verso 6. Mire lo que dice. Oseas 6, verso 6. Dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Dos cosas quiere el Señor: misericordia y conocimiento de Dios. Y yo invertiría el orden. Primero, conocimiento de Dios, porque cuando tenemos el conocimiento de Dios, recibimos su misericordia y expresamos su misericordia. ¿Cuántos aquí son misericordiosos? Levánteme la mano los que tienen misericordia. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Entonces, mis amados, tener misericordia, escúchenme, es compartir con el que no conoce al Señor. Así que tienen una tarea por 4 semanas más.
durante las 4 siguientes semanas es su compromiso cumplir con la gran comisión. Traer junto con usted a un amigo o a un familiar que no conoce al Señor. ¿Para qué? Para que la palabra, no el pastor, el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo de Dios lo convenza de pecado, de justicia y de verdad, y lo arrebate de las garras del maligno. Lo arrebate como un día lo arrebató a usted y a mí de esas tinieblas y oscuridades, de esa vida de perdición en la que andábamos. Así que, mis hermanos, tienen un compromiso y espero que la próxima semana ustedes traigan un invitado. Todos tenemos amigos y familiares. ¿Tiene misericordia? Entonces tenga misericordia a los que se están perdiendo. Hermanos, concluiré este mensaje compartiéndoles 5 señales. 5 señales, ya les di 5 razones. Ahora les voy a dar 5 señales que debemos manifestar como resultado de recibir la bendita palabra de Dios y aplicarla a nuestro corazón con el poder del Espíritu Santo. Así que la autoridad de la Escritura produce en nosotros, número 1, cambio en nuestra manera de pensar. Cambio en nuestra manera de pensar. No pensamos como el mundo piensa. ¿Cómo dice la palabra? Que pensemos en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Y dice que si hay virtud alguna, en esto pensad, y el Dios de los cielos, ¿qué dice? Estará con vosotros. Número 1, la primera señal de que usted ha recibido y ha atesorado la palabra de Dios es que debe haber un cambio en nuestra mente. Segunda señal, cambio en nuestro vocabulario. No hablamos como el mundo habla. A Pedro le dijeron: tú eres del maestro, porque tú hablas como él. Mis amados, cuando nos complementamos, cuando nos hacemos uno con la palabra del Señor, empezamos a hablar el lenguaje del reino. Ya no hablamos el lenguaje del mundo caído, hablamos el lenguaje del reino de Dios. Tercera señal, cambio en nuestras acciones. No actuamos como el mundo actúa. El mundo actúa egocéntricamente, con egoísmo, con ambición, con avaricia, con envidia. Esas ya no son nuestras acciones. Nuestras acciones están moldeadas, están matizadas de piedad, de amor, de compasión, de ternura por el que no tiene la palabra de Dios. Cuarta señal, cambio en el corazón. La palabra es la única, la escritura, que va a cambiar nuestro corazón. Hermanos, cuando hay un cambio genuino en tu corazón, no deseas las cosas del mundo, deseamos las cosas eternas. Hermanos, y déjeme decirle que la mayoría de los cristianos piensan en la vida gloriosa, en lo eterno, pero solo por un momento. ¿Y saben qué nos desgastamos muchas veces? Nos desgastamos en las cosas efímeras, en las cosas temporales, en las riquezas de este mundo, que por mucho que almacenemos, no nos las podemos llevar. El verdadero tesoro, como dijo el Señor, está en el cielo, donde el orín ni la polilla corroen. ¿Estás haciendo tesoro en el cielo? Esta es la cuarta señal, cambio en el corazón. Y la quinta señal, cambio en nuestra identidad. Las 5 señales tienen una comunión en sí. ¿Cuál es? ¿Lo han notado cómo empiezan las frases? Cambio. No podemos parecernos o lucir como el mundo. ¿Por qué? Porque no tenemos la imagen del mundo. Tenemos la imagen de Dios. Usted es imagen de Dios. Usted es la gloria de Dios. Y usted está aquí para manifestar la gloria de Dios, para manifestar la luz en medio de las tinieblas. Y déjeme cerrar el mensaje con la siguiente frase. Pero primero quiero recordarle las 5 señales.
ahí están. Número 1, cambio en nuestra manera de pensar. Número 2, cambio en nuestro vocabulario. Cambio en nuestras acciones. Cambio en el corazón. Y número 5, cambio en nuestra identidad. Y voy a cerrar el mensaje con la siguiente frase de mi autoría. Hace unos días, publiqué una parte y hoy la tengo aquí y se la presento toda completa. Hablando de cambios, como señal, el verdadero cambio del ser comienza al recibir la autoridad transformadora de la palabra de Dios. Cambio implica vivir en la palabra del Señor Jesucristo. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres impactar tu vida? ¿Quieres impactar la vida de tu esposo, la vida de tu esposa, la vida de tus hijos? Entonces, atesora la palabra escrita de Dios en tu corazón. Vívela apasionadamente. Ya se aproxima el mundial, ¿verdad? Y muchos hombres somos apasionados por el fútbol. Pero aquí hay una pasión que debe tomar la totalidad de nuestro ser. Y es la pasión por la palabra de Dios. Porque es la única que nos puede cambiar de un estado de muerte al estado de vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre eterno, por esta mañana, por tu palabra escrita, Señor. Gracias, Señor, por tu evangelio. Permite, Señor, que nuestros corazones sean impactados y que las promesas de tu palabra, cada bendición, nosotros la vivamos en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, yo pido ante el Padre Celestial que busquemos con todo ahínco, con toda fuerza y con toda pasión el favor de Dios y no el de los hombres. Busquemos el favor de Dios, busquemos su santa voluntad. Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu que nos capacites enteramente para las buenas obras que tú ya has creado, Señor. Síguenos enseñando, instruyendo, corrigiendo en justicia y en verdad a través de tu palabra. Y que en esta mañana, cada uno que nos hemos expuesto a este tu mensaje y a esta tu palabra, seamos redarguidos, Señor, seamos instruidos y que esta palabra quede atesorado en lo más profundo de nuestro corazón. Y que no se nos olvide, como dijo el profeta Oseas, que lo que tú más quieres es que tengamos un conocimiento pleno tuyo y que tengamos misericordia. Y que en esa misericordia extendida seamos capaces de invitar a aquellos que aún no conocen tu verdad eterna y que tiene el poder para darnos la vida plena en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga y les guarde durante esta semana. Les amamos en el amor de Cristo, mis hermanos. Hermano, vamos a seguir con esa misma actitud de adoración y vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a leer en San Lucas, gloria a Dios, en el capítulo 21. Vamos a leer del 1 al 4. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas